Eh, Dado que pues vamos a utilizar principalmente los dos métodos o dos normas, en este caso la que corresponde a la ASTM es relacionada con el Sistema Unificado de Clasificación y la norma ASHTO. Debemos recordar en este punto que los límites superiores, por ejemplo, son iguales para ambas normas, pero ya en la definición de gravas, etcétera, ya existen otros límites muy diferentes, ¿verdad? Sobre todo entre la grava y las arenas. Entonces, también son valores que debemos recordar más adelante nosotros. Estos van a ser básicamente nuestra base para realizar nuestras clasificaciones. Por otro lado, sabemos que todos los materiales que sean menores a esta abertura, a 75 micrones o 0.075 milímetros, pues corresponde a suelos finos, ¿verdad? ¿Cómo hemos conseguido esto? Pues seguramente esto ha sido conseguido a partir de un ensayo de granulometría que corresponde a los suelos de grano grueso, ¿verdad? Ya lo hemos descrito en las anteriores clases. Y con ayuda de esto, pues hemos podido identificar qué porcentaje de materiales pasaba por las distintas aberturas que uno define. Finalmente, hemos encontrado que esa separación nos sirve pues para graficar o obtener una curva de distribución de tamaño de partículas. En este caso, para los suelos de grano grueso, el análisis por tamizado
y para los suelos de grano fino el análisis por hidrometría que corresponde. Si unimos ambos ensayos, pues seguramente vamos a tener una curva de distribución de tamaño de partículas completa, que una tanto la parte de suelos gruesos y la parte de suelos finos, ¿verdad? Entonces, ese es el objetivo. Conocido esto, pues ahora viene pues, la segunda parte, que viene la clasificación de suelos. Sin embargo, estos parámetros ya los conocemos. Por otro lado, otra propiedad importante para la clasificación tiene que ver con los límites de consistencia. Por un lado, el límite líquido que hemos descrito, que se determina mediante el equipo de Casagrande, y por el otro lado, el límite plástico que se lo realiza pues con simplemente la palma de la mano y una base de vidrio que podemos utilizar, ¿verdad? Haciendo una especie de rollos. Encontrando estos dos valores, pues hemos dicho, aplicamos la siguiente ecuación para definir a lo que es el índice de plasticidad. Y este índice de plasticidad, les había dicho, pues va a tomar a formar parte muy importante dentro de la clasificación de suelos. Por tanto, debemos encontrar adecuadamente este valor. Muy bien, con todo este preámbulo que hemos realizado, estos que en realidad son la base de la clasificación, pues podemos entrar a pasar ya a hablar de la clasificación de suelos y vamos a indicar que estos se basan en de estas dos propiedades índice que hemos indicado nuevamente. Sin embargo, como les indicaba anteriormente, estos sistemas de clasificaciones lo que hacen es los agrupan en realidad, ¿verdad? O los dividen en grupos pequeños, en subgrupos, como hemos mencionado. ¿Cuál es el criterio? Dice, basados en sus propiedades ingenieriles comunes. Entonces, principalmente estas propiedades ingenieriles comunes hacen mención a estas propiedades índice. Ese es el principio general. En ese sentido, vamos a indicar de que vamos a tener nosotros, en realidad, o vamos a revisar en este curso, principalmente estos dos sistemas de clasificación, el sistema de clasificación ASTO y el sistema de clasificación unificado. En realidad, este sistema de clasificación unificado, ya les había indicado, pues ha sido adoptado por la norma ASTM. Entonces, vamos a hablar de la norma ASTO y la norma ASTM de manera principal. Entonces, nos referimos a que, bien, si ahora vamos a pasar a revisar el sistema ASTO. Quiero indicar antes de hablar de este mismo sistema que este capítulo en realidad es un capítulo de aplicación meramente práctica. Acá no necesitamos saber muchos conceptos que aplicar, etcétera, sino lo que se debe hacer acá en este capítulo es el de aplicar todo lo que nos indique las distintas normas que vamos a utilizar, en este caso la norma ASTO. No podemos hacer otra cosa más, o sea, utilizar los datos que hemos generado en el capítulo 1 y a partir de esos datos, pues seguramente nos vamos a abocar a las condiciones que nos plantean las distintas normas. Por tanto, es un capítulo netamente práctico en este caso. Y por otro lado, también es un capítulo súper corto en relación a los demás capítulos de esta asignatura. Entonces, vamos a tratar de concluirlo lo más rápido posible, de acuerdo al programa que hemos establecido. Bien, ¿qué podemos indicar ahora respecto a la clasificación ASTO? Esta norma nos dice que va a dividir a los suelos en 7 grupos principales. En este caso, entonces, seguramente los va a utilizar de acuerdo a alguna escala que los va a definir.
Por ejemplo, dice, la norma esto nos presenta los tres primeros grupos o las tres primeras escalas, que son A1, A2 y A3, que seguramente les corresponde al primer grupo de suelos, que es los suelos de grano grueso. Para que un suelo entre dentro de esta clasificación, bajo esta normativa, dice, pues esta condición debe de cumplirse. Notemos acá que para este capítulo 2 de clasificación, pues utilizamos alguna nomenclatura un poco diferente a la que habíamos indicado en el capítulo 1. Sin embargo, lo que sí hay que tener en claro es de qué significa, por ejemplo, F200. Eso sí hay que aclarar. ¿Qué es lo que nos dice? Para que un suelo entre dentro de este grupo principal de suelo de grano grueso, dice 35% o menos debe pasar el tamiz número 200. Entonces, acá tenemos la descripción de F200, entonces significa porcentaje que pasa el tamiz número 200. Alguna bibliografía he encontrado que dice fracción de partículas que pasa el tamiz número 200. Algo similar, ¿verdad? Una manera análoga de decir lo mismo. Pero nosotros nos vamos a quedar con que esto es igual al porcentaje que pasa el tamiz número 200. Entonces, valga recalcar este detalle. Por otro lado, la norma esto pues nos presenta un segundo grupo donde presenta a los grupos A4, A5, A6 y A7 y dice que para la condición para que entren a este grupo seguramente va a ser todo lo contrario de esta primera condición. Por tanto, dice, más del 35% pasa el tamiz número 200, nuevamente. Entonces, este segundo grupo comprende a los suelos de grano fino. Entonces, ahí tenemos los principales. Algo que mencionar antes de continuar en la revisión de las condiciones de la norma esto es pues que podemos indicar que esta norma está dirigida principalmente a ser utilizada en proyectos viales, o sea, en proyectos carreteros, en la conformación de capas bases, subbases, terraplenes, no sé, conformación de plataformas, etc. Entonces, esta norma esto principalmente está dirigida para ese grupo de obras en particular. Ha sido creado para que no es muy práctico en realidad utilizar esta normativa para otro tipo de estructuras. ¿Listo? En ese sentido, y bajo ese criterio inicial que acabamos de mencionar, pues también se encuentra su clasificación. Por ejemplo, este suelo A1, A2 que va hasta A7 en realidad, pues está en función a esos objetivos que persigue esta normativa. ¿Por qué digo y hago mención a esta escala de grupos? Porque se supone que el principio, otro de los principios fundamentales de la clasificación ASTO es la de evaluar al material en función a su calidad, a qué tan bueno es ese material, y ordenarlo en ese sentido. Por tanto, entendiendo aquello, vamos a decir que los suelos A1, pues seguramente son los suelos de mejor calidad, y los suelos A7 son los suelos de menor calidad. Pero recordemos acá, no es de manera general ese criterio, sino que es el A1 son suelos de mejor calidad para proyectos viales, para ese fin. Este será un suelo, por ejemplo, malísimo para ese tipo de proyectos. Por eso es que se definen estos grupos en ese sentido.
en función a la calidad del material. Por tanto, como conclusión, podríamos decir también que la norma ASTO evalúa la calidad de los materiales que van a ser utilizados en proyectos viales. Eso podría ser una conclusión que sacamos de lo que acabamos de indicar. Muy bien, en ese sentido, pues vamos a pasar a ver cuáles son los criterios de clasificación. Pues simplemente para recordar estos criterios de clasificación son los que ya habíamos observado en el capítulo 1 dentro de la granulometría o los sistemas de degradación de los materiales, ¿verdad? Entonces, estos límites de 3 pulgadas, también número 10 o 2 milímetros, ya lo hemos observado. Entonces, los criterios también se van a basar en esa definición. Sin embargo, existe un segundo criterio que corresponde al criterio de plasticidad, que tiene que evaluar en realidad la plasticidad de la parte fina de los suelos, porque ya hemos visto que un suelo está compuesto, puede estar compuesto por suelos gravosos, arenosos y finos, ¿verdad? Entonces, la parte fina de los materiales es evaluado a partir del índice de plasticidad, es el valor que corresponde a la diferencia del límite líquido y el límite plástico. Dice, si el valor del índice de plasticidad es menor o igual a 10, pues entonces, dice, seguramente va a corresponder a un suelo limoso, probablemente, ¿verdad? En caso contrario, si el índice de plasticidad es mayor o igual a 11, entonces seguro estaremos hablando de suelos arcillosos. Entonces acá hay unos criterios que se van a evaluar durante este proceso. Sin embargo, acá aparece un vacío entre el 10 y el 11, lo cual debe ser subsanado para evitar ese vacío, de utilizar estos valores de índice de plasticidad, en realidad, como valores redondeados al número más, o al entero más próximo, ¿verdad? Entonces, utilizando las reglas de redondeo. Entonces, si hacemos aquello, seguro no vamos a tener el vacío que se presenta acá entre el 10 y el 11. Entonces, recomendación, acá debemos trabajar con números enteros para el índice de plasticidad. ¿Y cuál es el procedimiento de clasificación? Dice, pues lo primero que debemos hacer es verificar el porcentaje que pasa el carnet número 200 e identificar de qué tipo de material estamos hablando. Si es un suelo grueso o es un suelo de grano fino. La norma ASTO pues nos presenta la siguiente tabla, donde el lado izquierdo nos presenta de manera general los criterios de clasificación, que lo hemos resaltado de color celeste o azul en este caso, y en este otro apartado también lo hemos dividido en dos partes, por así decirlo. De color que está de color verde, pues corresponde a los suelos granulares, o los suelos de grano grueso, y en los que están más a la derecha, de color medio rosa, pues corresponden a los suelos de grano fino, que seguramente engloba a los limos y a las arcillas, ¿verdad? Si recordamos el rango que hemos colocado hace un momento, pues aparece acá el A1, A3 y A2, ¿verdad? A1, A2, A3. Acá debo hacer la aclaración que ¿por qué aparece acá el A2 después del A3? El orden siempre recordemos que es la calidad de los materiales. Eso no significa que el A3 es de menor calidad que el A2, ¿verdad? O sea, no, entonces el de mejor calidad siempre es el A1, el A2 es el que le sigue y luego el A3. Ese es el orden. En esta tabla, pues la norma lo ha colocado de esa manera simplemente por conveniencia de los criterios que se acomodan de mejor manera en este orden. Simplemente por esa conveniencia
ha sido colocada el A3 antes que la 2 en la tabla de clasificación. Luego aparecen los suelos A4, A5, A6 y A7, que corresponden a los suelos finos, ¿verdad? ¿Y cuáles son los criterios que debemos nosotros encontrar acá? Dice, si observamos detalladamente la tabla presentada por la norma ASTO, dice, yo debo tener ciertos valores de entrada para poder realizar la clasificación de un suelo. Por ejemplo, debemos conocer, dice, el porcentaje que pasa el tamiz número 10, el porcentaje que pasa el tamiz número 40 y el porcentaje que pasa el tamiz número 200, con sus respectivas aberturas. Entonces acá hacemos mención a aquello. Necesitamos esos tres datos que nos relacionan con la granulometría o distribución de tamaño de partículas del suelo. Por otro lado, pues dice características de la fracción que pasa por el tamiz número 40 o las condiciones de plasticidad, el criterio de plasticidad, pues va a ser evaluado en términos del límite líquido que conocemos, el que resulta del laboratorio, y el valor del índice de plasticidad, y su P que ya hemos visto. Y les había dicho, se hace importante dentro de este capítulo. ¿Por qué? Porque estamos utilizando y vamos a utilizar bastante para la clasificación de los suelos. La parte final donde nos dice los tipos de materiales característicos, simplemente debemos tomarlos como de referencia. No significa que todos los suelos que van a entrar dentro de este grupo pues deban llamarse de esta manera. Entonces, esta es simplemente una tendencia que nos proporciona la norma, nada más aquello. ¿Ya? Entonces, son nombres de referencia. Lo mismo pasa con la clasificación o la evaluación que se le da en esta última fila. Dice, pues hace una evaluación muy general, excelentes a buenos, todos los suelos que van a estar entre A1, A2 y A3, excelente a bueno, y los demás pues van a ser regulares a malo. Nuevamente debo recordar en este caso por qué ponemos esta referencia, porque esta norma está evaluando al suelo en función a su calidad y qué tan bueno es para fines de proyectos viales. Eso debe de quedar claro. Muy bien, entonces con este primer análisis que realizamos a esta tabla, pues podemos pasar ahora a describir un poco cuál es el procedimiento. Entonces, si uno se pone a pensar, dice, entonces para clasificar mediante el sistema esto, lo único que debo yo realizar acá es pues hacer el uso correcto de estos criterios que me presenta la norma. Simplemente aquello. Primer trabajo que debemos hacer y lo que aparecía en el paso 1, descrito anteriormente, definir si el suelo corresponde a suelos granulares o corresponde a suelos de grano grueso. ¿Cómo definimos aquello? Pues ya había aparecido anteriormente ese criterio, ¿verdad? Habíamos dicho, pues si 35% o menos del total de la muestra pasa el tamiz número 200, pues seguramente nos encontraremos en este grupo. Si más del 35% del total de la muestra pasa el tamiz 200, pues estaremos en este otro grupo. Es la primera condición que debemos de verificar, el porcentaje que pasa el tamiz número 200. Dependiendo a cuánto es ese valor, pues seguro nos vamos a encontrar ya directamente o nos vamos a concentrar en el grupo correcto. Muy bien, vamos a continuar con la siguiente diapositiva. ¿Qué nos dice el paso 2? El paso 1 era identificar si el suelo era grueso o era fino, ¿verdad? El paso 2, ¿qué nos dice? A partir de los resultados del laboratorio,
seguramente hace referencia en este caso al límite líquido, el índice de plasticidad, el porcentaje que pasa el tamiz número 10, porcentaje que pasa el tamiz número 40, pues dice, debemos aplicar estos datos de izquierda a derecha. Ese debe ser el orden, dice, hay que ir de izquierda a derecha en la tabla que hemos visto anteriormente y encontrar la clasificación correcta por un proceso de eliminación. Obviamente, lo vamos a aclarar esto en un minuto. El primer grupo de la izquierda en que se ajusten los resultados de los ensayos, dice, será la clasificación correcta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues vamos a retornar nuevamente a la tabla presentada por el hermano Ashton. ¿Qué es lo que nos dice? Vamos a suponer, por ejemplo, que nos encontramos en el grupo de suelos granulares. Vamos a suponer que ha cumplido esta condición y entonces decimos que nuestro suelo se va a encontrar entre el A1, A2 o A3. Entonces nos olvidamos prácticamente de este segundo grupo, ya ni los vamos a verificar, nos vamos a olvidar una vez que hemos verificado esto. En ese sentido, dice, yo debo inicialmente verificar, si ya he verificado esto, pues debo verificar cada una de estas columnas que aparecen acá. Por ejemplo, esta columna la voy a llamar columna 1, columna 2, la voy a llamar columna 3 acá, columna, 4, columna 5, columna 6 y columna 7. Tengo 7 columnas que debería verificar si es que es necesario antes de asignarle el código correcto, ¿verdad? O cualquiera de estas que ven. Entonces, dice el procedimiento, yo debo empezar siempre por la columna de la izquierda, o sea, por la columna 1, siempre, no me puedo saltar esta columna, debo empezar por esto, y luego verificar cuál es el criterio que nos está indicando acá. Obviamente comparándola con estos valores que nosotros tenemos ya de entrada. El porcentaje que pasa el tamiz número 10. Si esto es, por ejemplo, si cumple este criterio que nos dice máximo 50%. Si eso se cumple, pues seguramente pasaré a verificar la siguiente condición que nos dice el porcentaje que pasa el tamiz número 40 debe ser máximo 30%, no puede ser mayor. Si fuera mayor, por ejemplo, 35, pues entonces digo, este no es el suelo que va a ser mi clasificación y debo pasar a la siguiente columna, a la columna 2. Y nuevamente para la columna 2, pues empiezo a verificar todos los criterios. El porcentaje que pasa el tamiz número 10, de hecho acá no hay ninguna condición, si no hay ninguna condición no hay problema, nos pasamos asumiendo que esto sí se cumple y nos venimos a esta condición. Dice el criterio, el máximo valor de porcentaje que pasa el tamiz número 40 debe ser 50%. Si eso se cumple, pues entonces paso al siguiente. Y así sucesivamente hasta encontrar todas las condiciones ya también de límite líquido e índice de plasticidad que cumple. Si por ejemplo cumple esto, por ejemplo para el límite líquido no hay una restricción, por entonces se da por válido. Y si el índice de plasticidad es menor a 6, porque dice el valor debe ser máximo, entonces se cumple aquello, y también hemos cumplido esto, entonces decimos que la clasificación según la norma esto corresponde a un suelo A-1-B minúsculo. Entonces, esa es la manera de utilizar este cuadro. En caso de que uno de estos no haya cumplido, pues entonces debemos seguir con el procedimiento pasando a las siguientes columnas hasta encontrar aquello. Una vez que hemos encontrado que todas las condiciones cumplan, como en este caso que es supuesto, entonces ya no es necesario verificar ni esto
ni esto, ninguno de estos. Me quedo con esta clasificación. Entonces, eso debo aclarar siempre en este punto. A veces confundimos mucho. Una vez que ya encuentran esto, tratan de verificar también esto. Es probable que también te cumpla esto, pero el procedimiento dice la primera columna de la izquierda que cumpla, que se acomode a los ensayos del laboratorio, será la clasificación correcta. Entonces, suficiente con que cumpla esto, encontramos esa clasificación. Muy bien. En caso ahora de suponer que nos encontrábamos en este otro grupo, pues voy a colocarle de otro color acá. Vamos a cambiar de azul. En caso de que estuviéramos en este segundo grupo, pues seguramente, aguárdenme, cambiaría todo, ¿verdad? Entonces, pues en ese caso, seguramente ahora me olvidaría de todo este grupo de acá, me olvido y simplemente me voy a centrar en este grupo de acá, asumiendo que este va a ser mi columna 1, esta va a ser mi columna 2, esta será mi columna 3 y esta será mi columna 4. Entonces debo empezar las verificaciones nuevamente de todas estas propiedades a partir de esta columna. No es necesario verificar todo esto, aunque el cuadro pareciera que estuvieran juntos, pero si he identificado ya que esto se cumple, pues entonces no estamos en este suelo, por tanto debo empezar a verificar a partir del A4, ¿verdad? A4, A5, A6, etcétera, bajo el mismo criterio que hemos explicado allá, de izquierda a derecha. Si algo no cumple de acá, pues paso a la siguiente. Si algo no cumple de acá, paso a la siguiente columna. Cumple con esta, pues me quedo con esta clasificación. Ese es el criterio que debemos utilizar. Voy a darles un minuto para ver si hay algunas preguntas hasta este punto antes de continuar. No hay ninguna consulta.
Bien, entendiendo de que no hay más consultas, vamos a continuar y vamos a ir avanzando al respecto. ¿Dónde estamos? Bien, a ver, vamos a revisar esto. Ya habíamos hablado de esto y nos encontrábamos por acá. Bien, dice ahora como un tercer paso que debemos realizar según esta normativa es que se debe calcular un índice de grupo o se debe calcular el índice de grupo y su G con la siguiente ecuación. Noten que la norma ASTO nos proporciona esta ecuación de índice de grupo que está en función al porcentaje que pasa el tamiz número 200, el límite líquido del suelo el, y el índice de plasticidad. Tres datos básicos, los mismos que hemos estado utilizando en los cuadros anteriores, ¿verdad? Entonces, conociendo estos tres valores, pues lo único que debemos realizar es reemplazar acá esos datos y encontrar el valor del índice de grupo. Sin embargo, tal vez es conveniente en este momento, pues, hablar de este índice de grupo. ¿Qué significa este índice de grupo? ¿Qué es este valor de índice de grupo? Dice, como la norma ASTO evalúa la calidad de los materiales, es muy probable encontrarnos con suelos que tengan el mismo código. Por ejemplo, voy a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que estamos construyendo, por ejemplo, realizando la plataforma de un tramo carretero y la vamos a definir como un punto de inicio, punto A, y un punto B. Entonces, dice, el trabajo va a consistir en que nosotros conformemos esta capa base, seguramente con un material que cumpla ciertas especificaciones. Por tanto, debemos buscar materiales de buena calidad para la conformación de esta capa, ¿verdad? Ese es el objetivo en este caso, de los proyectos del ingeniero civil y sobre todo en este caso del área de la vialidad. Por tanto, ¿qué es lo que pasa en este tipo de proyectos? Pues lo que se hace es ubicar algunas zonas donde vamos a encontrar el material para poder utilizarlo acá en el proyecto. Y a eso, pues lo que se hace es ubicar algunos puntos o bancos de préstamo, por así denominarlos, o unos, hablando de manera más técnica, algunos taludes por ahí de materiales que podamos utilizar como bancos de préstamo. Uno puede utilizar tal vez un banco, dos, puede encontrarse en el tramo seguramente hasta tres bancos, las vamos a llamar banco 1, banco 2, banco 3, etcétera. Pueden encontrar distintas zonas. La idea es de que nosotros evaluemos estos materiales de los distintos bancos de préstamo y podamos elegir el mejor material en calidad para estos fines y poder trasladarlo a nuestro proyecto, ¿verdad? Entonces, esa es la idea general. En ese sentido, pues lo que hacen los ingenieros es, una vez ubicados estos bancos de préstamo, pues nos sacan unas pequeñas muestras de acá, de este banco, seguramente del banco 2, algunos del banco 3, o tal vez ya ni siquiera, simplemente dos bancos. Seguramente acá se va a realizar una evaluación de la calidad de estos tres materiales. Y una vez extraídas estas muestras, pues nos lleva o nos trae al laboratorio
¿verdad? Entonces nos los traen a un laboratorio de suelos y ¿qué nos dicen? Pues nos dicen, quiero que me lo realice la clasificación del suelo mediante el sistema ASHTO. Eso es lo que nos pide a los laboratorios. En ese sentido, pues el del laboratorio va a agarrar y va a decir, pues yo evalúo el banco 1 y había resultado que después de hacer ese procedimiento que hemos visto, pues nos cae, por ejemplo, un suelo A1, perdón, se me ha ido oh, oh. Vamos a agarrar y vamos a decir que, por ejemplo, nos cayó dentro de la clasificación A1B, el banco 1. Vamos a suponer que el banco 2, por ejemplo, pues nos cae dentro de una clasificación A-1A. Y el banco 3 nos cae dentro de una clasificación nuevamente A1A, igual que el banco 2. Pues entonces, el laboratorio que hace, lo único que hace es reportarnos estos códigos y el ingeniero del proyecto seguramente ahora debe tomar la decisión para elegir cuál de los bancos de préstamo va a ser el que va a elegir para su proyecto. Seguro esta evaluación la va a realizar inicialmente bajo un primer criterio, seguro que va a ser la calidad de los materiales, ¿verdad? La calidad, ¿cuál será el de mejor calidad? Un segundo criterio que probablemente va a utilizar el ingeniero del proyecto va a ser cuánto me cuesta obtener el material del banco B, del banco, banco 1, del banco 2 o del banco 3. O sea, va a ser un análisis económico seguro en función a distancias, ¿verdad? A distintas distancias, cuánto me costará llevar de un punto a otro punto. Y ese material, lo mismo que seguramente va a evaluar acá, o este otro punto. Entonces, generalmente son esos factores, distancia, que está relacionado más con la economía. Pero tal vez la primera cosa es la que va a marcar la decisión. En este caso, digo, pues, ¿qué pasa? Tengo 3 resultados de los 3 bancos y tengo 2 muestras de 2 bancos que parecen ser iguales, ¿verdad? Obviamente tengo acá uno distinto. Si uno analiza estos valores, dice, los suelos que corresponden al grupo A1A seguramente van a ser de mejor calidad que los suelos que corresponden a los suelos A1B. En ese sentido, digo, esto ya me da una idea para decir, este suelo entonces, o este banco va a ser descartado por el criterio de calidad. ¿Por qué? Porque estos 2 bancos me están presentando materiales de mejor calidad para mi proyecto. Entonces, de esa manera descartamos este primer banco. Y de acá tenemos ya 2 bancos y acá debo tomar una decisión. ¿Cuál seleccionamos, el banco 2 o el banco 3? En este caso, pues acá sí es complicado. Si yo solo tuviera este código de ambos bancos, pues aquí uno inclinaría por elegir cualquiera, porque parecen ser de la misma calidad, ¿verdad? Sin embargo, esto no es tan cierto. Y acá entra la función del índice de grupo. Entonces, este valor del índice de grupo que hemos hablado, pues va a ser el que va a solucionar el problema o nos va a ayudar a definir si este banco es el mejor o este otro banco será el de mejor calidad. Por tanto, decimos que el índice de grupo pues nos sirve
para comparar a dos suelos que pertenecen al mismo grupo, como es este caso, ¿verdad? Entonces, este valor me va a ayudar a comparar a suelos que pertenecen al mismo grupo, o me va a ayudar a evaluar la calidad del material a dos suelos que pertenecen al mismo grupo, dicho de otra manera. En ese sentido, pues vamos a indicar lo siguiente y vamos a decir, si el índice de grupo es o tiende a cero, o si es igual a cero, entonces vamos a decir que esto es el de mejor calidad. Y si el índice de grupo nos dice si este tiende a un valor de 20, la norma hace mención a este valor de 20, entonces dice este suelo va a ser un suelo de baja calidad. Entonces este es el criterio que vamos a utilizar. Por tanto, en la clasificación de suelos, el del laboratorio debe adjuntar algo adicional. Entonces, ese adicional es el valor del índice de grupo que debe ser colocado a la derecha de este código entre paréntesis, de esa manera. Entonces, ahí vamos a tener la clasificación correcta. Por ejemplo, o sea, el valor numérico del índice de grupo debe ser colocado acá, entre paréntesis. Entonces, dependiendo de qué valor haya tomado cada una de estas muestras, seguramente ahora sí me va a aclarar bastante. Por ejemplo, voy a suponer que este caso corresponde a un valor a 1. Voy a suponer que el índice de grupo pues me dio un valor igual a 1. Y este otro índice de grupo, pues voy a suponer que me da igual a 0. Entonces, ahora sí, en función a este valor del índice de grupo, yo puedo tomar una decisión bastante clara, ¿verdad? Para mí, entonces, el suelo de mejor calidad para mi proyecto va a ser el que le corresponde al borrar todo esto, pues vamos Quiero una preguntita. Sí, te escucho. ¿Podría salir negativo ese valor del índice de grupo? Sí podría salir negativo. Entonces, vamos a ahora justamente a hablar al respecto de cómo manejamos esos valores negativos. ¿Listo? Ahora mismo vamos a hablar de esto. Gracias. Bien, entonces ahora pues vamos a avanzar y vamos a referirnos justamente a las reglas de uso del índice de grupo. Y tiene que ver justo con la consulta que realizaba el compañero hace un momento. Entonces, dice, no puedo simplemente sacar un valor y anotarlo libremente, sino que debo basarme en estos puntos que vamos a mencionar. Vamos a ver qué nos dice la norma esto. La norma esto nos dice, si el índice de grupo es menor a 0, ajá, acá está. Si es negativo, entonces dice, pues anote el índice de grupo igual a 0. No puedes anotar nunca negativo. Puede salir, sí, pero anote
con un valor igual a 0. Y ahí está la respuesta a la consulta, ¿verdad? Si es negativo, pues anotamos 0, nunca con negativo. Segunda regla, registre el índice de grupo con el número entero más próximo. Por tanto, el índice de grupo pues no puede ser un valor con decimales. No puedo anotar 1.7, por ejemplo. Esto está mal, porque estaríamos saliéndonos de los criterios de la norma. Por tanto, si observamos esto, colocamos mal directamente en la evaluación. Debemos redondear esto al número entero más próximo, ¿verdad? Entonces, en todo caso, seguramente lo más correcto será colocar igual a 2 para este ejemplo. No puede ser decimal, tiene que ser un número entero. Tercera regla, si el suelo es un material no plástico, es un valor o tiene propiedades de plasticidad nulas, el suelo es no plástico, eso significa que, por ejemplo, el límite líquido sea igual a 0 y el límite plástico, perdón, vamos a arreglar esto, el límite plástico sea igual a 0, entonces el suelo va a ser no plástico cuando tengamos estos valores. Si eso pasa, dice, entonces el índice de grupo pues ya no debe ser calculado por la ecuación larga que hemos mostrado hace un momento, sino si yo he identificado esto, pues anoto directamente índice de grupo igual a 0, digo, porque el suelo es no plástico, es NP, entonces el índice de grupo es igual a 0, por este criterio. Entonces debe estar justificado aquello. Entonces, eso hace referencia al punto 3. ¿Qué tenemos en el punto 4? El punto 4 dice, no existe un límite superior para el índice de grupo. Si bien la norma hace un momento les indicaba, pues hace mención de que valor del índice de grupo tiende a 20, así indicaba aquello, pues también nos dice que este valor no tiene un límite superior. Si por si acaso en algún cálculo nos sale un valor de 80, por ejemplo, pues no hay que preocuparse. Lo único que hay que ver es que solo hayamos reemplazado y calculado adecuadamente esos valores. Si ese es el caso, pues debemos anotar como tal. Lo único que nos va a significar seguramente es de que ese suelo es realmente muy malo, ¿verdad? Para los fines de proyectos viables. Entonces, no hay un límite superior. Quinto punto. En el quinto punto dice el índice de grupo de los suelos A2, 6, por ejemplo, y A2, 7, y hay que recordar estos valores, hay que tratar de memorizar estos valores, estas clasificaciones. A2, 6 y A2, 7 debemos tenerlo en la cabeza en todo momento. Dice, se debe calcular con la siguiente ecuación. O sea, que para el índice de grupo, para calcular el índice de grupo de estos suelos que caigan en este grupo, ya no utilizo la ecuación larga, sino que utilizamos simplemente esta ecuación corta, que sería la segunda componente de la ecuación larga, que solo está en función al porcentaje que pasa el tamiz número 200 y el índice de plasticidad. Mucho cuidado con esto. Muchas veces se olvidan de este punto y calculan con la ecuación larga. Puede generarles algún error. Hay que tener mucho cuidado. Muy bien, creo que con esto pues podemos pasar a tal vez ya a concluir
el estudio de la norma ASHTO y seguramente podemos ya realizar Disculpe, ejemplos. Dígame, la escucho. ¿y si, y si el índice nos sale 1.5, redondeamos a 2? La pregunta es para todos ahora, yo me lanzo la pregunta. Si debemos recordar las reglas de redondeo de la matemática, eso es lo que utiliza y hace mención la norma esta. Debes redondear utilizando las reglas de redondeo general. Por ejemplo, ¿qué es lo que dice? A ver, ¿alguien recuerda esas reglas? Esas reglas de redondeo se supone debemos manejarlas muy bien. Por cierto, el que dice que nos da un valor si está entre 1.5 o 2.5 y redondeamos al superior, eso es mentira. Por cierto, ya les adelanto, ¿verdad? Hay una regla de redondeo que se debe de cumplir. Y eso deberían saberlo todos. Inge, se lo escucha entrecortado, muy suavito. Ya es probable porque me alejé un poco de mi micrófono. Ahora sí, ¿mejoró el audio? Sí, Inge, gracias. Sí. Como les decía, el redondeo del índice de grupo debe ser realizado usando las reglas de redondeo general. Si alguien no sabe todavía, pues le sugiero que vaya y busque como esa información. ¿Ya? Y se supone que en una facultad de ingeniería todos deberíamos manejar esas reglas de redondeo, pero como el Padre Nuestro, en realidad. ¿Ya? Entonces, eso es lo que podría responder aquí. Muy bien. Entonces, ahí vamos a ver si hay algunas consultas todavía. ¿Hay alguna pregunta que quieran realizar? Aclaraciones, no sé, algo que no esté muy claro. Te escucho, dígame. Y una preguntita. Si digamos usted nos mete esta tabla en el examen, la forma de trabajar con esta tabla es simplemente sacando el porcentaje que pasa directamente de esos puntos que nos da, ¿verdad? Y de abajo la parte que no lo estoy viendo bien, no sé qué es, que es el diámetro de los tamices, ¿verdad? Solamente tendría que, como se dice, proyectar esos puntos y ahí ya los tengo los datos. Correcto, creo que la consulta ya ha venido a este ejemplo que estamos mostrando, ¿verdad? Entonces, muy bien. ¿Qué datos requerimos, a ver, para la clasificación del sistema ASHTO? A ver, ¿qué datos hemos visto desde hace un momento que nos estamos escribiendo? Si revisamos el cuadro que hemos visto, vamos a buscar seguramente el porcentaje que pasa el tamiz número 10, porcentaje que pasa el tamiz número 40 y el porcentaje que pasa el tamiz número 200. O dicho en la nomenclatura que hemos manejado, F10, F40 y F200, para ser coherentes con nuestra nomenclatura, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero que debemos encontrar. Por otro lado, necesitamos al límite líquido, que ya lo tenemos acá, y nos faltaría que el índice de plasticidad. Esos son los datos de entrada para clasificar mediante el sistema ASHTO. No recuerdo más, no hay más, ¿verdad? Y estos valores, pues lo obtenemos a partir de un ensayo de granulometría o análisis granulométrico. Y este cuadro o esta figura que se les muestra acá es el resultado pues de un ensayo de granulometría.
esta es la curva de distribución de tamaño de partículas. Esta es la curva. Por tanto, si conozco la curva de distribución de tamaño de partículas, seguramente va a ser muy fácil encontrar estos valores de acá y de acá, y esto de hecho con estos valores. Seguramente, si hago la diferencia de 30.8, por ejemplo, menos 19.9, ¿cuánto me da eso? 10.9. Entonces, ¿qué debo hacer? Anotar con el número redondo o redondear. 11 directamente. Entonces ya tengo acá el valor del índice de plasticidad. ¿Qué me falta? Encontrar el F10, 40 y 200. Para eso, ¿qué debo saber? ¿Qué debo recordar? Debo recordar las aberturas o los límites que me indica la norma ASTO. Debo estar siempre concentrado en esto, ¿verdad? Sé que F200, el F del 10, del tamiz número 10, corresponde a ¿cuánto? 2 milímetros de abertura. ¿Cuánto es la abertura del tamiz número 40? La abertura es 0.400, perdón, este 4 está muy horrible, 425, ¿verdad? 0.425. ¿Cuál es la abertura del F200, o el tamiz 200? 0.075. Eso es lo único que debo saber. Y ahora, conociendo estos valores, ahora puedo ubicar en el eje de las abscisas estas aberturas, porque acá dice estas aberturas, diámetro de las partículas o las aberturas, pues ya están en milímetros. A nuestro amigo cantor le voy a pedir que apague su micrófono, por favor, no necesitamos serenata. Muy bien, entonces les decía, pues ahora ubicamos estas aberturas y seguro vamos a encontrar cuál es el porcentaje que pasa estas aberturas. Por ejemplo, de hecho, y esto es casi común, que esta última línea ya corresponde a este tamiz, esta línea de acá. Esta otra línea de acá generalmente es la que separa las gravas de las arenas, por eso acá está gravas, todo lo que está acá, las arenas, todo lo que está en este rango, y los finos que están por este lado. Por tanto, según la norma del sistema ASTO, ¿cuál es la abertura que separa las gravas de las arenas? A ver si recordamos. Es justamente el tamiz número 10. Si es el tamiz número 10, entonces 2 milímetros debería de encontrarse acá. Aunque creo que, en este caso, este cuadro no está realizado exclusivamente para la norma ASTO, está para otra norma. Por tanto, yo debería de ubicar el de 2 milímetros acá. Esta división no está tan correcta, tan acorde a la norma ASTO. Estoy dándome cuenta de eso. Entonces yo debo observar, por ejemplo, la abertura de 2 milímetros. Acá tengo 1, acá tengo 2. Este punto seguramente corresponde al de 2 milímetros y aquí encuentro ese punto de intersección. Lo mismo para el tamiz 200, ese sí, me está encontrando este punto de acá. ¿Qué necesito? El tamiz número 40, 0.425. Eso lo busco acá. Acá tengo el 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 425. Seguramente va a encontrarse por acá. Y de hecho es este punto que está representado acá. ¿Verdad? Este punto que estaba ahí. ¿Qué debo hacer ahora para encontrar el porcentaje que representa cada una de estas aberturas? Lo único, trasladar esto hasta acá y ubicar qué valor es. Lo propio para este, lo trasladamos hasta acá
Lo propio para este, que básicamente nos da en el centro, perdón, acá en el eje de 60. Entonces, de esa manera hemos encontrado cuáles son esos valores. Esa es la manera. Y una vez encontrados estos valores, ¿qué hacemos? Pues pasamos a la tabla propuesta por la norma ASTO y seguimos con el procedimiento que hemos indicado anteriormente. Y pues voy a dejar que eso ya practiquen ustedes. ¿Alguna consulta que tengan acá? Ingeniero, ¿podría reiterar por favor del tamiz 10? El tamiz 10. Esto. Sí. El tamiz 10 en realidad lo único que debemos reiterar es acordarme de la abertura, que tiene una abertura de 2 milímetros. Tamiz número 10. Ubico 2 milímetros en este eje de acá, en el eje de los diámetros. Para eso estoy identificando esto, ¿verdad? Este punto. Esta escala semilogarítmica me dice que el punto 1 está acá, o la abertura de 1 milímetro está acá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Verdad? Entonces, ese es el orden de una hoja semilogarítmica. Por tanto, el 2 se encuentra acá. Ubicado el 2, pues debo prolongar con una línea, bueno, en este caso mi pulso está horrible, una línea recta, básicamente pasa ahí, e intersecta a la curva, y en este caso intersecta en este punto, ¿verdad? Entonces, este punto, pues, la verdad, acá ya entiendo. Para mí, el tamiz número 10 debería decir este valor, y no este en realidad, como, bueno, he cometido el error. En realidad, esto no era el corresponde. Seguramente que esta figura corresponde a una planilla de un sistema ASTO, y esta abertura corresponde a 4.75, de abertura 4.75. Ese es el límite que me está mostrando acá. ¿Ya? Pero la ASTO dice 2 milímetros, debido a la grava de las arenas. Simplemente aquí. Bien. ¿Alguna otra consulta? Bien, notarán entonces que el procedimiento de clasificación pues no es nada complicado, solo necesitamos practicar bastante, y para el correcto uso de la tabla que nos proporciona esta norma, ¿verdad? Entonces, en ese caso, debemos simplemente concentrarnos en aquello. Bien, entonces vamos a quedar acá. Ya el día de mañana continuamos con el otro sistema, el sistema unificado o basado en la norma ASTM, que serían las dos que vamos a revisar en ese curso, y posteriormente ya estaríamos listos para presentarles la práctica número 2, que corresponderá a este capítulo. Entonces, quedamos acá, nos vemos el día de mañana directamente. Ingeniero, buenas tardes. Disculpe, ¿será que podría subir las diapositivas, por favor, al Classroom? Eh, Voy a tratar de tal vez volverlos en PDF y subirlas. Creo que ya los subí en alguna oportunidad, creo que lo he retirado por algún motivo. No creo que haya algún inconveniente. Pero si uno revisa el texto base, en realidad, pues ahí va a encontrar la información completa. Las diapositivas simplemente son un resumen ejecutivo, por así decirlo, de todo ese contenido, ¿verdad? Entonces, lo correcto, yo digo, es que estudien el texto. Las diapositivas solamente son más para explicar algunos puntos específicos.
Bien, quedamos ahí y nos vemos entonces el día de mañana. Hasta mañana, jóvenes.